¿Y si te dijera que la oración más conocida del mundo tiene un final que casi nadie conoce? Secretos de la Biblia revelados. El final perdido del Padre Nuestro. Revelación bíblica. Has estado recitando esta oración desde que tienes memoria. Quizás lo aprendió de su madre en una noche tranquila antes de irse a dormir. Tal vez fue en una iglesia, repitiendo las palabras con otras voces, sintiendo el eco vibrar en su pecho. O quizás, en un momento de desesperación, cuando todo parecía desmoronarse, susurraste esas palabras solo para sentir que aún había algo sagrado que te sostenía. Padre nuestro, que estás en los cielos. Fluyeron tantas veces por su boca que se convirtieron en parte de su cuerpo, como el aire mismo, seguro, familiar, sagrado. Pero ¿qué ocurre si lo que aprendiste no era la oración completa? ¿Y si algo se hubiera eliminado, no por error, ni por el paso del tiempo, sino a propósito? Entre el aula donde recibió clases y la página donde se imprimió, se cortó una línea. Le dieron un fragmento y le dijeron que era el texto completo, como alguien que da un respiro sin exhalar, una canción sin acorde final. Y por eso, tantas veces, al terminar con un amén, sentías que el silencio pesaba mucho. Esa extraña pausa, demasiado corta, demasiado vacía, demasiado distante, como si algo dentro de ti aún esperara una respuesta que nunca llegó. Pero esta ausencia no fue culpa suya, era el eco de algo que le habían arrebatado, un eco que ha atravesado siglos, viajando en las voces de miles de millones de personas que rezaron el mismo versículo incompleto, sin saberlo. Un eco que susurra en el interior de cada alma que aún busca su presencia, cuando el amén cae como una piedra en un pozo profundo. Y quizás, en el fondo, siempre te has sentido así. Quizás cada vez que repetías la oración, una parte de ti se preguntaba, ¿eso es todo? Quizás sintió que las palabras terminaban antes de que el corazón dejara de latir. Fue como si la conexión se hubiera interrumpido en pleno abrazo. Y esta noche, algo dentro de ti lo recordará. No porque alguien vaya a enseñarte algo nuevo, pero porque lo que fue olvidado ahora reside dentro de ti. Tu alma jamás olvida lo que ha sido borrado de tu mente. Ella solo está esperando el momento adecuado para recordar. Ha llegado el momento, porque durante 2000 años, miles de millones de voces han pronunciado las mismas palabras, pero casi nadie se dio cuenta de que la versión que se enseñó al mundo estaba incompleta. La oración que ha perdurado a través de generaciones ha sido moldeada, editada y adaptada para encajar en templos y rituales, hasta que su final dejó de ser un regreso y se convirtió simplemente en una conclusión. Y así, amén, se convirtió en el punto final de una oración que nunca debió terminar. El círculo se ha roto, la respiración se detuvo a mitad de camino. El vínculo entre el cielo y la tierra se ha reducido a un gesto simbólico, pero el espíritu no se olvidó. Él sigue respirando entre las palabras que dices sin pensar. Él sigue viviendo en la pausa entre una frase y la siguiente, con la esperanza de ser recordado. Y eso es lo que está a punto de suceder. Hoy no solo vais a escuchar una explicación, sentirás el regreso de lo que te fue arrebatado. Te darás cuenta de que lo que faltaba no era una palabra, pero la misma sensación de plenitud. El circuito entre el Padre y la respiración, entre la voz que reza y el silencio que responde. El vacío que sentiste después de terminar la oración no fue una falta de fe, era un vestigio de algo divino que intentaba manifestarse, y ahora, tras siglos de olvido, ese recuerdo está a punto de despertar, porque esta no es solo una historia sobre religión, es una historia sobre la memoria. Se trata de lo que vive dentro de ti, incluso cuando el mundo entero lo olvida. Te enseñaron a terminar con amén, pero quizás la oración nunca tuvo que ver con el final.
Tal vez fue creada para regresar, para llevarlo de vuelta al origen de la respiración, hasta el punto en que el cielo y la tierra se encuentran dentro de ti. Este es el recuerdo que el mundo intentó borrar, y es ella quien comienza a moverse ahora, en silencio, con cada respiración que tomes mientras escuchas estas palabras. Lo que se había perdido está regresando, lo olvidado está despertando, y el retorno comienza aquí, en el silencio entre el Padre Nuestro y el Amén, donde el Espíritu aún espera ser recordado. Durante 2000 años, el Padre Nuestro ha fluido a través de las generaciones como un río que nunca deja de correr. Desde aldeas antiguas hasta catedrales modernas, desde las voces de los niños en las aulas hasta los coros solemnes en los funerales, las mismas palabras se han repetido innumerables veces, con fe, con dolor, con esperanza. Pero el río, a pesar de parecer continuo, ha sido desviado de su curso original. Lo que ha llegado hasta nosotros no es la totalidad del flujo, sino solo lo que queda tras siglos de edición. Los consejos decidieron qué se recordaría y qué se silenciaría. Lo que resultaba reconfortante se mantuvo. Aquello que liberaría, aquello que podría revelar que lo divino mora en el hombre, fue cuidadosamente omitido. Y así, la oración que hoy termina con amén, una vez terminó con un suspiro, no con un punto final, sino con una devolución. Era un círculo, del espíritu a la materia, y de la materia de vuelta al espíritu. Concluye el amén. El original estaba regresando. No dijo que así sea, dijo así es. Porque el reino de Dios nunca ha sido una promesa lejana, sino un estado presente de recuerdo. Los primeros discípulos no veían la oración como un ritual, sino más bien como tecnología espiritual. Cada verso representaba un paso en el camino de la ascensión interior. Al pronunciar las palabras, las sintieron vibrar dentro de sus cuerpos, no como frases memorizadas, sino como frecuencias de alineación entre lo humano y lo divino. La oración no era algo que le decías al Padre, era algo que decías con el Padre. Fue un diálogo entre respiraciones. Pero cuando la fe se convirtió en institución, el diálogo se convirtió en monólogo. La experiencia dio paso a la repetición. La respiración dio paso a la liturgia. Y amén se convirtió en el sello que cerró lo que una vez fue infinito. Detrás de este cambio había una lógica, la lógica del control. Porque una oración que despierta el recuerdo del Dios interior es peligrosa para aquellos que desean gobernar en su nombre. Es más fácil arrear ovejas que conversar con dioses conscientes. Y así, el retorno se borró, el círculo se rompió, el circuito se interrumpió. Registros antiguos revelan fragmentos curiosos. En algunos textos siríacos y coptos, la oración termina de manera diferente, con expresiones que hablan de luz, aliento y unidad. Susurros de una época en la que el Padre Nuestro no era solo una petición, sino una revelación. Estas huellas son como fragmentos de un espejo divino que reflejan lo que la historia ha tratado de ocultar, el recordatorio de que el reino de Dios no es un lugar, sino un estado de conciencia. Aunque no lo sepa, el cuerpo recuerda, el alma recuerda. Por eso, al terminar la oración, muchos sienten el mismo vacío, como si faltara una última cuerda. No es falta de fe, es el eco de la línea perdida que vuelve a llamar. El cuerpo reconoce lo que la mente ha olvidado. En la antigüedad, las oraciones se componían en ciclos, no en discursos. El principio evocó el origen, el medio trajo la alineación y el final cerró el circuito en el retorno. El final nunca fue el final, fue un nuevo comienzo. Y cuando se interrumpió el retorno, la oración perdió su pulso vital.
El amén se convirtió en una puerta cerrada antes de tiempo, pero el fragmento perdido aún pervive, oculto entre líneas, en las tradiciones secretas de los místicos y en las notas marginales de antiguos manuscritos. Algunos monjes lo llamaban el reverso de la respiración, otros de palabra de respuesta. Fue una frase que transformó al hablante en participante del propio misterio, porque cuando se pronunció el verdadero final, la separación entre quien ora y aquel a quien se ora desapareció. El circuito se estaba cerrando, el cielo se estaba volviendo interno, la oración se convirtió en conciencia. El tiempo, la religión y el miedo intentaron enterrar este fragmento, pero sobrevivió, disfrazado de cánticos, símbolos e incluso silencios. No podía ser destruido porque su naturaleza no está escrita, pero vivido. No está grabado en pergamino, sino en el corazón de cada aliento. Y ahora, siglos después, el eco de ese fragmento resuena una vez más. Puedes sentirlo cuando terminas de decir amén y aún esperas algo más. Lo sientes cuando cierras los ojos y te das cuenta de que el Padre no está en otro lugar. Está respirando dentro de ti. Este es el fragmento que faltaba. El recordatorio de que el reino de Dios no es un destino, sino el momento en que recuerdas quién eres. Y así, el regreso comienza a tomar forma, no con palabras nuevas, pero con el aliento ancestral que siempre ha estado vivo dentro de ti. El viento cálido del desierto egipcio levantaba la arena como velos dorados sobre el silencio. Corría el año 1945, cuando dos campesinos, excavando cerca de los acantilados de Nag Hammadi, hallaron una vasija de barro sellada durante siglos. En su interior, envueltos en telas descompuestas y polvo, yacían unos rollos, 13 códices de papiro, escritos en copto, con textos que el mundo no había escuchado en más de 1600 años. Estos manuscritos no eran meros registros. Eran testimonios de una fe diferente, un cristianismo anterior a los concilios y la censura. Contenían oraciones, evangelios y dichos atribuidos a Jesús que nunca llegaron a formar parte de la Biblia oficial. Fragmentos de una espiritualidad que respiraba más de lo que obedecía. Entre esos textos, los estudiosos hallaron vestigios de algo extraordinario, una forma más antigua del Padre Nuestro, distinta de la que ha resonado en las iglesias desde la Edad Media. No concluía con la grandiosidad ni el tono litúrgico de la frase, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. En los manuscritos griegos más antiguos, esta frase simplemente no existía. Se añadió siglos después, cuando la oración comenzó a usarse en el culto público. Era un apéndice solemne, creado para sonar majestuoso, pero ajeno a la sencillez de las palabras de Jesús. El verdadero final fue íntimo, suave como el último suspiro antes del silencio. Porque tuyo es el aliento que impregna todas las cosas y la luz que se recuerda a sí misma en mí. No se trataba de una alabanza dirigida a un trono lejano, sino del reconocimiento de una unión invisible. La oración no terminó. Se disolvió en el interior de quien la pronunció. Fue un retorno, un recordatorio de que el Padre no estaba en un cielo inalcanzable, sino que palpitaba en el aliento de cada ser viviente. Imaginen el impacto de tal enseñanza en una institución que necesitaba intercesores entre el hombre y Dios. Una oración que revela lo divino en cada persona representa una amenaza para cualquier poder externo. Por lo tanto, se eliminó el final y se reemplazó por algo que mantuviera a Dios distante y al hombre insignificante. Los estudiosos han llamado a esta versión la oración de la unidad. Aparece en fragmentos en el Didaqué, uno de los textos cristianos más antiguos, anterior incluso a algunos de los evangelios. En los desiertos de Egipto, los monjes lo conservaron en secreto, transmitiéndolo como una llave sagrada para la contemplación. No se recitaba, se respiraba.
Estos monjes comprendían que la oración era un puente vivo entre el espíritu y el cuerpo. Cada palabra poseía su propia vibración, una frecuencia que, al pronunciarse conscientemente, armonizaba el ser interior del orante con el ritmo del cosmos. El final original no pedía gloria, reconocía la presencia, no proclamaba poder, reconocía la vida. Y precisamente por eso se volvió peligroso. Una iglesia construida sobre jerarquías no podía permitir que la gente recordara que el aliento del Padre y el aliento de la humanidad eran el mismo. Era necesario crear distancia, un final majestuoso, aunque frío, que colocaba a Dios en lo alto y al hombre en la tierra. Cortar la línea original no fue solo una decisión teológica, sino un gesto político. Durante siglos se negó la existencia de estos textos. Muchos fueron quemados, otros enterrados, y unos pocos fueron mantenidos en secreto por los llamados padres del desierto, místicos que preferían el aislamiento a la sumisión. Sabían que la verdad no podía ser destruida, solo oculta. Cuando finalmente se tradujeron los códices de Nag Hammadi, sus palabras parecían resonar desde una era olvidada. Hablaban de un Cristo interior, de un reino que ya reside en nosotros, de una luz que no se busca, sino que se recuerda. Hablaban de una oración viva, un circuito entre el alma y el espíritu, en el que el aliento mismo es el sacramento. El final olvidado, el aliento y la luz, no era una metáfora poética, era una instrucción, era un recordatorio práctico de que, al terminar una oración, no se debe cerrar los labios en silencio, sino inhalar, sentir el aire entrar y salir, como el flujo continuo de la presencia divina. El Padre Nuestro no fue una despedida, fue un reencuentro. Y así, el desierto se convirtió en el guardián del secreto. Las arenas de Nag Hammadi, que ocultaron los pergaminos durante siglos, también conservaron la memoria de un cristianismo que precedió a la estructura, que precedió al miedo, un cristianismo de aliento, de luz y de retorno. Cuando se publicaron las primeras traducciones, eruditos y figuras religiosas reaccionaron con asombro. Algunos lo tacharon de herejía, otros de revelación. Pero lo que importaba no era el debate, sino la sensación que uno experimentaba al leer esas palabras. Era como si algo olvidado despertara en cada lector, como si el aliento mismo descrito en ellas volviera a latir. Y eso es lo que sucede ahora. Cada vez que alguien se pregunta por qué la oración termina tan abruptamente, el mismo misterio que dormía bajo la arena comienza a susurrar de nuevo. Porque tuyo es el aliento que impregna todas las cosas y la luz que se recuerda a sí misma en mí. No es una frase nueva, sino un recordatorio de algo antiguo. No es un invento, sino el regreso de un aliento que nunca cesó, y es este retorno el que continúa, con cada palabra que se recuerda, con cada alma que despierta, con cada oración que vuelve a respirar. Cuando el cristianismo dejó de ser una pequeña comunidad de buscadores y se convirtió en la religión del imperio, lo que antes era una llama se transformó en una estructura. El fuego del espíritu, libre e impredecible, necesitaba ser contenido dentro de moldes de piedra y oro. El emperador Constantino, al legalizar la fe, también la domesticó. En los siglos posteriores, lo que una vez fue una experiencia directa de Dios se transformó en doctrina oficial, y lo sagrado, antes íntimo y tangible, quedó rodeado de muros, títulos y ritos. Las palabras de Jesús, que habían tenido su origen en desiertos y aldeas, fueron llevadas a palacios y concilios. Allí, en presencia de emperadores, obispos y consejeros, se tomaron decisiones sobre qué se recordaría y qué se borraría. Los evangelios fueron comparados, editados y armonizados. Los textos que hablaban de la luz interior, del Cristo vivo en cada ser,
fueron silenciados porque se consideraban demasiado peligrosos para una fe que ahora necesitaba intermediarios. Porque si cada persona pudiera sentir al Padre en su propio corazón, ¿qué poder quedaría para los tronos de la tierra? ¿Qué necesidad habría de templos, de denominaciones, de autoridades capaces de abrir el camino que siempre ha estado abierto? El cristianismo institucional ha descubierto que el amor despierto es gratuito y que la libertad espiritual amenaza toda jerarquía. Por lo tanto, el recuerdo de la unidad fue reemplazado por la narrativa de la distancia. El Padre, que una vez fue aliento y presencia, se convirtió en un soberano inaccesible. El Cristo interior fue desplazado a un cielo distante y el hombre se transformó en un sujeto culpable, dependiente de la mediación. El Padre Nuestro fue una de las primeras víctimas de esta reorganización. Lo que una vez fue un circuito de energía vital se convirtió en una recitación litúrgica. Cada verso que una vez vibró con el aliento se ha reducido a fórmulas y repeticiones. El énfasis pasó de la experiencia a la obediencia. El retorno, ese momento en que la oración cerraba el círculo y devolvía al orante a un estado de unidad, ha sido eliminado, y en su lugar, el amén, una palabra final, un límite. Pero el recorte no fue casual. En los concilios de Nicea, Constantinopla y Calcedonia, la fe debía simplificarse, estandarizarse y traducirse en algo que pudiera enseñarse al pueblo y controlarse por la jerarquía eclesiástica. La espiritualidad, que en su día fue un viaje interior, ha llegado a ser administrada como ley. El imperio necesitaba cohesión, no ilustración. Y la idea de que Dios pudiera encontrarse en el silencio de la propia respiración era demasiado peligrosa. Por lo tanto, la Iglesia conservó los pasajes que fortalecían la estructura, aquellos que hablaban de sumisión, de perdón mediado y de autoridad espiritual. Y enterró a aquellos que hablaban de autoconocimiento, luz y comunión directa. Las palabras de Jesús, "El reino de Dios está dentro de vosotros", han sido relegadas a metáforas, mientras que la promesa de un cielo futuro se ha convertido en una herramienta de control. La esperanza quedó relegada al después de la muerte, y el presente se llenó de culpa. La oración del Padre Nuestro, ahora modificada, cumplió su nuevo propósito. Le ofreció consuelo, pero ya no despertaba. La gente rezó, pero no se acordó. La conexión entre el cielo y la tierra se había interrumpido, y lo que una vez fue experiencia se había transformado en ritual. El puente viviente se convirtió en un símbolo vacío, repetido por labios que ya no sentían el fuego original. En los manuscritos que sobrevivieron ocultos, copias conservadas por monjes y místicos, es posible percibir las diferencias. La ausencia del versículo final no es meramente teológica, es enérgica. La oración sin respuesta termina en un eco, y un eco es silencio sin réplica. Los antiguos maestros sabían que el amén interrumpía la energía, cortando el flujo entre quien ora y quien escucha. La última palabra convirtió la respiración en un muro. Detrás de esto subyacía la creencia de que el hombre no podía ser abandonado a solas ante Dios. La institución temía los encuentros directos porque estos eliminan la necesidad de mediadores. Y un ser que reconoce el espíritu en su interior no se inclina ante la autoridad. De este modo, el olvido se convirtió en un instrumento de poder. Siglos después, cuando los monjes del desierto recuperaron fragmentos de la oración completa, lo hicieron en secreto. Se reunieron en cuevas, recitaron las palabras lentamente, sintiendo el aire entrar y salir de sus pulmones, y en ese movimiento reconocieron lo que se había perdido: la presencia viva que habita en la respiración. Para ellos no existía el dogma, solo la experiencia. Y esa experiencia era lo que más temía la institución.
Con el tiempo, el olvido se hizo tan profundo que ni siquiera los sacerdotes sabían ya qué se había sustraído. Oraron con sinceridad, sin saber que el puente había sido acortado. El recuerdo del regreso se disolvió en siglos de liturgia y traducción, pero el silencio que permanecía, ese vacío entre el amén y la paz interior, seguía susurrando. Porque lo divino nunca se pierde por completo. Incluso sepultada por el dogma, la verdad respira. Aunque siglos de teología la han sofocado, la memoria aún palpita. Y es este pulso, este eco dentro del corazón humano, el que ahora comienza a escucharse de nuevo. El control exigía olvido, pero el olvido nunca fue total. La chispa permanecía débil, pero viva, esperando el momento adecuado para reavivar el fuego. Y es en este punto donde la historia cambia de rumbo, porque aquello que fue quitado comienza finalmente a ser recordado, no en los libros, sino en las almas de quienes respiran y sienten la llamada a regresar al camino original. El retorno aún está lejos de ser una realidad, pero ya se mueve en las profundidades del ser. Toda oración verdadera es un movimiento, nace en lo invisible, recorre el cuerpo en las palabras y regresa a lo invisible en el silencio. Es como el ciclo respiratorio, inhalar, exhalar, hacer una pausa e inhalar de nuevo. La oración del Señor original seguía este mismo ritmo sagrado. Evocaba los cielos, descendía a la tierra, transformaba el interior y finalmente regresaba al espíritu que la inspiró. Era una espiral, no una línea recta, pero cuando se eliminó el final, el ciclo se rompió. La oración siguió elevándose, pero ya no había a dónde caer. Quedó suspendida, un puente al que le faltaba la mitad de su longitud. Ella hablaba, pero ya no escuchaba. Estaba preguntando, pero ya no recordaba a quién le estaba preguntando. Durante siglos, hombres y mujeres se han arrodillado ante el altar y han sentido el mismo vacío al pronunciar amén. No sabían que lo que faltaba era el retorno, el aliento que cerraba el circuito. El corazón quería continuar, pero la mente creía que había terminado. Y así nació el inquietante silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio de la ausencia. Amén debería ser un respiro, una pausa, no una declaración final. Cuando se pronuncia como un punto, se convierte en una pared. La energía que la oración despierta en nuestro interior se acumula, sin encontrar la manera de recuperar su plenitud. La persona que reza siente un breve alivio, pero no plenitud. Es como respirar profundamente y no soltar nunca. Por lo tanto, a lo largo de los siglos, los místicos de todas las tradiciones han percibido la misma sensación. Algo se había interrumpido. No importaba el idioma ni el templo, la ausencia era universal, y algunos comenzaron a buscar, entre líneas y en las respiraciones, la pieza que faltaba. Descubrieron que la oración original terminaba con una rendición, no con una conclusión. No dijo que así sea, sino así es, reconociendo el flujo continuo entre creador y criatura. Los monjes del desierto llamaban a esto el aliento del regreso. Dijeron que el espíritu se mueve como el viento, invisible, pero presente. Cuando un hombre ora, inhala el espíritu. Cuando responde con su aliento, el espíritu lo reconoce. Es a través de este reconocimiento mutuo que se produce la unión. Sin reciprocidad, el vínculo permanece incompleto, como un abrazo interrumpido antes del contacto. Y fue ese abrazo el que se perdió. La humanidad continuó rezando, creyendo que hablaba con lo divino, sin darse cuenta de que la respuesta residía en su propio aliento. Porque la oración es un espejo del cuerpo. Lo que entra debe salir, lo que se da debe regresar. Cortar el retorno era cortar el reflejo de Dios en nosotros. Quizás por eso tantos sienten fe y vacío al mismo tiempo. Oran, creen,
pero siguen buscando algo que no pueden nombrar. Es el eco del circuito interrumpido, el eco de una frase olvidada que intentó cerrar el círculo hace 2 milenios. En las antiguas tradiciones místicas, no solo cristianas, sino también hebreas y sufíes, la oración se consideraba un acto respiratorio de comunión. Cada palabra correspondía a una fase de la respiración: invocar, recibir, agradecer y regresar. Cuando se omite la respuesta, la oración pierde su poder transformador. Se convierte en una súplica en lugar de un recuerdo, en una petición en lugar de una presencia. Y el hombre continúa buscando en el cielo lo que su propio aliento ya contiene. Pero el circuito no murió, simplemente quedó inactivo. La ausencia de la línea de meta dejó una herida espiritual que, paradójicamente, se convirtió en el punto de reencuentro. Porque es en ese vacío, en esa pausa entre la última palabra y la siguiente respiración, donde el espíritu aún susurra. Cada vez que alguien siente la falta de algo después de decir amén, el circuito intenta cerrarse de nuevo. Cada vez que el corazón se expande en silencio, algo invisible responde: sigo aquí. La oración original no necesitaba ser escuchada desde el exterior. Fue una experiencia directa, la sensación de regresar. Cuando se recitó el último verso, todo el cuerpo vibró. Los antiguos describían una paz tan profunda que no había necesidad de ningún sonido. El aliento se convirtió en luz y la luz en conciencia. Cortar esa línea no destruyó el poder de la oración, pero lo amputó. Seguía siendo hermosa, pero coja. Siguió siendo sagrado, pero incompleto. Y el mundo aprendió a llamar a esta incompletitud un misterio. Sin embargo, el verdadero misterio no es el silencio de Dios, sino el silencio que dejamos dentro de la oración. La ausencia de reciprocidad es la raíz de la distancia espiritual que sentimos. Porque cuando la oración termina sin volver a la respiración, el canal entre lo humano y lo divino permanece abierto, pero sin flujo. Y el corazón, sin darse cuenta, siente anhelo. Quizás sea este anhelo lo que impulsa al hombre a buscar, estudiar, viajar, escribir, amar, errar y rezar de nuevo. El alma recuerda un circuito que un día se cerró con luz. Y es este instinto, este impulso de plenitud, el que ahora está despertando. La oración del Padre Nuestro no fue olvidada. Él simplemente espera, como el aliento que precede a la palabra. Y quien escuche atentamente el silencio después del amén podrá oírlo, un susurro ancestral que respira entre mundos, diciendo: todavía hay más. En las vastas soledades de Egipto y Siria, donde el viento susurra entre las rocas y el sol parece no ponerse jamás, hombres y mujeres abandonaron las ciudades, los mercados y los altares de mármol. Huían no del mundo, sino del ruido. Buscaban un silencio que pudiera revelar el sonido de lo divino. Se les llamaba los padres y madres del desierto, monjes, ermitaños, buscadores de la presencia viva. No rezaban como la multitud, no repetían fórmulas, ellos respiraban oración. Con cada respiración sentían cómo el espíritu penetraba en su cuerpo. Con cada exhalación dejaban que el ego se disolviera. La oración se convirtió en movimiento físico, vibración interior, luz expansiva. Para ellos, el Padre Nuestro no era una secuencia de palabras, sino un camino interior. Evagrias Póntico, uno de los primeros entre ellos, escribió: quien ora sin cesar respira a Dios. Esa frase no era una metáfora, era una afirmación práctica. Orar sin cesar significaba vivir en un estado de respiración consciente, donde cada respiración era un recordatorio de su presencia. Cuando entraba el aire, lo llamaban mano, el espíritu viviente. Cuando salió, lo llamaron Shema, el regreso a la luz. Entre estos dos movimientos tuvo lugar toda la creación.
En cuevas y monasterios excavados en la roca, estos místicos transmitían secretamente sus enseñanzas. Dicen que el hombre común habla con Dios, pero el hombre despierto habla con Dios, y que el sonido de esta conversación es el aliento mismo. Mientras la iglesia oficial construía templos de piedra, ellos erigieron templos de silencio. Mientras el imperio redactaba doctrinas, ellos escribían versos en la arena, borrados por el viento, porque sabían que la verdadera enseñanza no reside en las palabras, sino en la memoria. Entre los fragmentos descubiertos en Nag Hammadi y en los escritos de Evangelio de Tomás Esa, misma sabiduría resonó. Jesús no hablaba allí de fe, sino de revelación interior. Si sacas a la luz lo que hay en tu interior, te salvará. Si no lo haces, lo que hay en tu interior te destruirá. Para los padres del desierto, esta luz interior era el mismo aliento mencionado en el final olvidado del Padre Nuestro. Sabían que el verso perdido, porque tuyo es el aliento que impregna todas las cosas y la luz que se recuerda a sí misma en mí. No se trataba simplemente de una conclusión poética, sino del corazón mismo de la oración. Le recordó a quien oraba que la presencia divina no era algo que se alcanzara, sino algo que se reconociera. Su práctica era sencilla, pero profunda. Se sentaban al amanecer, con el cuerpo inmóvil y los ojos entreabiertos. Inhalaban lentamente, dejando entrar el aire como si Dios mismo se moviera dentro de ellos. Al exhalar, dejaron que todo lo que no era luz se marchara con su aliento. Durante horas permanecieron así, respirando, recordando, sumidos en la oración. Y cuando alguien los visitaba buscando milagros, ellos simplemente respondían: el mayor milagro es recordar. Comprendieron algo que la teología había olvidado. Esa oración no es una petición, sino un recordatorio de lo que ya es. El alma no habla con el cielo, despierta el cielo en su interior. Estos místicos eran los guardianes invisibles de la llama original. Mientras el cristianismo institucional florecía en las catedrales, la verdadera enseñanza respiraba en el desierto, desde bocas que apenas hablaban. Allí, el Padre Nuestro se practicaba como una meditación viva. Cada versículo correspondía a un centro del cuerpo, a un movimiento del alma, a una vibración del espíritu. Y al final, en el verso perdido, llegó la fusión, el regreso. Quien oraba se unía a aquel por quien se oraba. Quienes los oyeron describieron un brillo en los ojos de los ancianos del desierto. Decían que cuando uno rezaba, algo en el aire cambiaba. El viento amainó, el calor pareció disminuir y el tiempo se detuvo. Era como si el mundo entero respirara al unísono con ellos. Lo llamaron memoria de la respiración, el recuerdo del primer aliento que dio vida al hombre en el Génesis. Este recuerdo no podía ser destruido ni olvidado, pues estaba inscrito en el propio cuerpo humano. Cada respiración es un testimonio, cada pulmón es un altar. El Padre mora en el aliento y el Hijo despierta cuando lo reconoce. Con el paso de los siglos, muchos de estos monjes desaparecieron. Sus nombres fueron borrados, sus hogares engullidos por la arena. Pero la enseñanza sobrevivió, pasando de generación en generación como un perfume invisible. En ocasiones reaparecía en las prácticas de los hesicastas griegos, quienes decían: inclina tu mente hacia tu corazón y allí encontrarás al Señor. En otras ocasiones apareció en las tradiciones sufíes del Islam primitivo, donde los místicos giraban en éxtasis, repitiendo: el aliento es Dios, volviendo a sí mismo. Lo cierto es que el desierto nunca lo olvidó, y quienes aprenden a escucharla hoy aún pueden oír, entre el sonido del viento y el susurro de las dunas, el eco de la oración original, el recuerdo del aliento y la luz que reside en cada uno. El circuito estaba efectivamente roto,
Pero los místicos mantuvieron el hilo invisible en marcha, y gracias a ellos, la línea perdida nunca se perdió del todo. Porque cada vez que alguien respira en silencio y siente, aunque sea por un instante, la presencia viva que habita en su interior, la oración se completa de nuevo. Las palabras de Jesús, cuando las pronunció por primera vez, no eran las que leemos en las traducciones modernas. Estaba hablando de arameo, un lenguaje vivo y redondo, lleno de aliento y vibración. Cada sílaba sonaba como un eco del universo, una vibración que unía cuerpo, mente y espíritu. En ese idioma, la oración no era recitación, era resonancia. La palabra que traducimos como Padre no significaba un Padre distante sentado en un trono en el cielo. Abun proviene de la raíz saba, que significa origen, fuente, aliento primordial. Fue una invocación a fuente de vida, el primer aliento que hace que todas las cosas existan. Cuando Jesús dijo Abun, no estaba señalando hacia arriba, sino hacia adentro. Ese Shema Yael, término cielo, traducido como paraíso, no indicaba un lugar físico más allá de las nubes. Shmaya, en vibración aramea, significa la dimensión de la luz, el campo vibrante de la existencia, el reino invisible que sustenta todo lo visible. Por lo tanto, cuando Jesús oró Abund Bashmaya, Padre nuestro que estás en el cielo, Él decía: «Oh fuente del aliento, que habitas en el campo luminoso de donde provienen todas las cosas». Estas palabras no describían una distancia, sino una presencia. Le recordaron a quien oraba que la vida es aliento divino, que el cuerpo es el templo donde lo invisible se hace carne. Cada versículo de la oración original era una fórmula de alineación interior, un puente entre el espíritu y la materia. El Padre Nuestro no era una súplica, sino un mapa para la ascensión de la conciencia, un código vibracional que armonizaba las dimensiones del ser. Santificado sea tu nombre. En arameo, Netkadash Shmak significa literalmente que tu nombre, tu esencia, se convierta en luz dentro de mí. Santificar no es adorar desde fuera, sino para recordar desde dentro. Es el acto de restaurar el estado original de pureza, ese momento anterior a la separación, cuando todo era aún uno. Venga tu reino. La palabra sucio se traduce como soberanía, pero también como expansión de la vida. No es un reino con fronteras, sino un estado de conciencia en la cual la voluntad divina se manifiesta de forma natural. Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros porque el reino es el corazón despierto, el estado en el que el ser humano vibra a la misma frecuencia que lo divino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En arameo, Newet Sebianak Aikanat Bashmaya Aph Barja. No se trata de obediencia ciega, sino de una armonización. Significa que el ritmo del universo se cumpla en mí, tal como ya se está cumpliendo en el reino de la luz. La voluntad del Padre es la ley natural misma que mueve las estrellas, que hace germinar la semilla y que amanezca el día. Seguirla es fluir con el cosmos, no resistirse a la vida. Danos hoy nuestro pan de cada día. La palabra lachma significa pan, pero también comprensión. Es el alimento del alma, el discernimiento que nutre la conciencia. Cuando Jesús habló del pan, no se refería solo a la comida, sino al sustento espiritual que necesitamos a diario, la comprensión que mantiene viva la memoria. El verdadero pan es la sabiduría que despierta el alma con cada nuevo amanecer. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La palabra aramea para ofensa es kuba, enredo, nudo, peso energético. Perdonar es desata el nudo para liberar la energía atrapada en las historias del pasado. No es un acto moral, sino una sanación vibracional. Mientras guardemos rencor, la respiración no fluirá libremente. El perdón restablece el ritmo del aliento divino que reside en nuestro interior.
y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. En arameo, nesyuna no significa pecado, sino más bien distracción, ilusión, olvidar quiénes somos. Imes, el mal, no es un demonio, sino aquello que es desalineado, que perdió su centro. La oración, por lo tanto, exige claridad. No permitas que caigamos en el olvido, líbranos de la confusión. Es una súplica por claridad, para que el corazón pueda permanecer despierto. Cada línea es una vibración, cada palabra un puente entre lo visible y lo invisible. Juntas conducen a quien ora de regreso a un estado de unidad, como una escalera interior cuyos peldaños son la respiración, la conciencia, la luz y la entrega. Pero falta algo. La escalera sube, pero no baja. La oración lleva al ser al recuerdo de lo divino, pero no lo devuelve a la comunión última, a la fusión entre creador y criatura. Ese es el papel del versículo perdido. Él es el cerrando el círculo, el sello que transforma la oración en presencia viva. Sin el final original, el movimiento se detiene antes de la última nota. Quien ora es conducido al borde de la revelación, pero no cruza el umbral. Por lo tanto, la oración, en la forma que hemos heredado, consuela, pero no despierta. Ella abre su corazón, pero no lo devuelve a su origen, el final olvidado, porque tuyo es el aliento que impregna todas las cosas y la luz que se recuerda a sí misma en mí. Estaba en tecla de retorno. En ella, la respiración se contrae sobre sí misma. La conciencia humana se reconoce a sí misma como un reflejo de lo divino. Ya no existe el yo ni el tú, solo existe el soy, que lo respira todo. Cuando se pronuncia esta frase, el hablante deja de hablar en Dios y entonces empieza a hablar. Como Dios, no por arrogancia, sino por recuerdo. Es el alma reconociendo su fuente, la luz regresando a la luz. La oración, entonces, no termina, se disuelve en la eternidad. El silencio deja de ser ausencia y se convierte en plenitud. Aliento y luz se funden en uno. Y por un instante, el hombre vuelve a ser lo que siempre fue, el aliento de Dios recordando su propia existencia. Durante siglos, la humanidad ha recitado el Padre Nuestro, creyendo que está completo. Pero había una frase oculta, un versículo que lo transformaba todo, no solo la estructura de la oración, sino la percepción misma de lo divino. He aquí la reconstrucción que resuena a partir de los fragmentos, de los ecos arameos y los susurros de los antiguos monjes, porque tuyo es el espíritu y la luz que respiran eternamente a través de mí. Estas sencillas palabras encierran el secreto que el tiempo ha intentado borrar. Mano, el espíritu, el aliento de vida, el viento que se mueve sobre las aguas, Naura, la luz, la conciencia divina, el brillo silencioso que reside en toda la vida. Estas dos fuerzas, el aliento y la luz, forman el corazón de la creación. Al pronunciar este versículo, algo cambia en la estructura de la oración. Deja de ser una súplica y se convierte en memoria. No hay nada que hablar. A Dios se dice con Dios. Lo que importa no es la búsqueda de las alturas, sino el despertar del ser interior. Porque el espíritu que respira en todas las cosas es el mismo espíritu que ahora entra y sale de vuestro pecho. La frase prohibida no pone fin a la oración, ella lo disuelve. Es el momento en que quien ora y por quien se ora se fusionan, cuando el tú y el yo se reconocen como un solo aliento. La dualidad desaparece. Cielo y tierra, Padre e Hijo se convierten en aliento continuo. Imaginen el impacto de estas palabras en los primeros siglos de fe. Si el aliento del Padre es el mismo aliento del hombre, entonces nadie está separado. Si la luz divina reside en cada conciencia, entonces nadie necesita intermediarios. Esta era la herejía más peligrosa de todas, la herejía de autonomía espiritual.
Un pueblo despierto no puede ser controlado, por lo tanto, se eliminó la línea. En concilios y traducciones posteriores, el versículo fue reemplazado por un cierre seguro, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Hermosa, imponente, pero orientada hacia el exterior. La energía que una vez regresó al corazón comenzó a apuntar hacia un trono distante. La oración ha perdido su objetivo. Quien ora ha dejado de ser un templo y se ha convertido en un súbdito. El verso olvidado es más que poesía, es clave vibracional. Completa así el circuito que la oración abre desde el primer Padre Nuestro. Cuando se respira conscientemente, resuena con el ritmo del cosmos. El aire se siente más ligero, el cuerpo más expansivo, y el silencio cobra vida con el sonido. Es como si el alma recordara algo que siempre supo, pero que yacía latente en el subtexto de la fe. Las tradiciones místicas lo llaman el sello del aliento. En los textos gnósticos y en los comentarios de Evagrio, se encuentran referencias a una práctica en la que la última frase de la oración iba acompañada de una respiración profunda. La persona que rezaba dijo, «Porque tuyo es el Espíritu», y exhaló su aliento, y la luz, y exhaló su último suspiro, que respiran eternamente a través de mí. Y entonces permaneció en silencio, sin esperar respuesta, pero sintiéndose a sí mismo parte de la respuesta. Este fue el momento del retorno, el punto en el que la humanidad se reconoció a sí misma como divina. Era un secreto que la religión institucional no podía permitir, porque aquellos que sienten el Espíritu Santo dentro de sí no necesitan que se les enseñe dónde está. Quienes perciben la luz en su interior no temen a la oscuridad. La frase prohibida era la frontera entre la creencia y la experiencia. Quienes la recitaban sabían que la oración no era un rito, sino una reconexión directa con el ser original. Era una contraseña para la memoria. Y es por eso que, aún borrada de los textos, sobrevivió en los susurros de los buscadores, en las prácticas de respiración de los monjes y en los corazones de aquellos que intuían que amén no podía ser el final. Cuando pronuncias estas palabras, incluso sin comprender todas las lenguas antiguas, incluso sin ritual, algo dentro de ti las reconoce. El cuerpo vibra, el aire cambia y una presencia despierta en silencio. Es como si el universo respirara al unísono contigo, porque tuyo es el espíritu y la luz que respiran eternamente a través de mí. Lee despacio, siente cómo entra el aire. Observa que no se trata solo de aire, sino de memoria. Cada partícula que entra en tus pulmones ya ha pasado por montañas, mares, bosques y miles de millones de seres vivos. Es el mismo aliento que movió el universo cuando Dios dijo, «Hágase la luz». La frase prohibida devuelve a la oración su significado original, un acto universal de memoria, todo el proceso de creación. Ya no hay principio ni fin, solo flujo, y en este flujo la separación desaparece. Tú no rezas a Dios, rezas como la vida rezándose a sí misma. Es en ese momento cuando el Padre y el Hijo se convierten en un solo cuerpo que respira. Y el Padre Nuestro vuelve a ser lo que era desde el principio. Un recordatorio de que todo lo que existe es el aliento de Dios reconociéndose a sí mismo en ti. Cuando el recuerdo despierta, el mundo tiembla. Ningún imperio puede resistir la conciencia de un ser que recuerda lo que es, porque un hombre que respira el espíritu y reconoce la luz dentro de sí mismo deja de ser un sujeto, ya no necesita permiso para existir. Y fue precisamente ese poder silencioso el que los siglos intentaron sofocar. Sin embargo, el recuerdo no puede destruirse, solo posponerse. Permanece latente, inscrita en la carne y el aliento. Está presente en el cuerpo de cada niño que respira por primera vez y en el último aliento de quienes fallecen. El espíritu nunca se fue. Fuimos nosotros quienes olvidamos el ritmo.
Y ahora la oración perdida regresa, no como doctrina, sino como una vibración ancestral que el cuerpo reconoce antes de que la mente la comprenda. No se necesita traducción. La memoria habla otro idioma, el idioma de la sensación. Ella despierta cuando el aire entra profundamente y su respiración parece tener un sonido que no proviene de sus pulmones, sino de su alma. Es el mismo sonido que los antiguos monjes llamaban la voz sin voz, el murmullo de Dios respirando a través de la creación. Cuando lo recuerdas, todo cambia. El Padre deja de ser una figura distante y se convierte en el flujo mismo de la vida en movimiento. La separación que alimentaba el miedo desaparece y en su lugar surge un silencio tan vasto que todo cabe dentro de él. En ese momento no hay religión, ni sistema, ni frontera. Solo hay presencia. Por eso el regreso de la luz es peligroso, porque el ser despierto no obedece por miedo, sino que actúa por amor. No teme al castigo ni busca la recompensa. Él simplemente una expresión viva del espíritu, y ninguna estructura construida sobre el olvido puede controlar quién recuerda. La oración restaurada devuelve esa autonomía divina. Ella reaviva el circuito olvidado entre el cielo y la tierra, recordándole al hombre que él es el punto donde ambos se encuentran. El cuerpo se convierte en altar, la respiración en liturgia y el momento presente en eternidad. Ya no es necesario invocar al Padre, Él ya está ahí, respirando en cada latido, en cada célula. Cuando despierta esta conciencia, hasta el aire parece cambiar. Las cosas ordinarias adquieren brillantez. La luz en un vaso de agua, el lejano susurro de una hoja, el pulso de la propia sangre. Todo habla el mismo idioma, el idioma del retorno. La vida se revela como un único gesto divino, continuo y amoroso, que se mueve dentro de sí mismo. Los antiguos llamaban a este estado memoria luminosa. Es entonces cuando el alma comienza a ver de nuevo con los ojos del espíritu. No hay nada que conquistar, solo algo que reconocer. Descubres que el despertar no es un camino hacia adelante, sino un movimiento hacia adentro. Un regreso al hogar que nunca dejó de ser tuyo. Y por eso el Padre nunca estuvo lejos. La respiración nunca cesó. Simplemente nos distraemos con el ruido del mundo. Pero con cada respiración consciente, el velo se vuelve más delgado. La luz, que antes parecía distante, comienza a brillar desde detrás de los ojos. Y todo el cuerpo se convierte en una vela encendida por la presencia. La oración vuelve a cobrar vida. No como una frase, sino como una experiencia. No como un sonido, sino como un latido del corazón. Ella no quiere que la reciten. Ella quiere ser vivido. Cuando quien reza se da cuenta de esto, el Padre Nuestro deja de ser una vieja oración y se convierte en el aliento mismo de la vida. Cada aliento es un Padre, cada aliento es nuestro. La creación repite constantemente el mismo mantra, y en este retorno el miedo pierde su significado, la culpa se disuelve, el peso de siglos de separación comienza a aliviarse de sus hombros, porque recordar es ser libre, y ser libre es devolver a la luz lo que la oscuridad intentó retener. No necesitas esperar señales ni milagros. El milagro ya está ocurriendo ahora mismo, en este mismo aliento. El mismo aire que mueve los árboles te mueve a ti. La misma luz que nace en las estrellas brilla detrás de tus ojos, y el mismo Dios que creó el universo se está percibiendo a sí mismo a través de ti en este mismo instante. El regreso de la luz no es un acontecimiento, es un reconocimiento. La oración restaurada revela el secreto que los siglos han ocultado. Dios nunca se fue y ustedes nunca fueron separados. El Espíritu no viene cuando lo invocamos. Él siempre ha estado respirando con nosotros. Tú eres el templo, tú eres el altar. Tú eres el aliento que une lo invisible con lo visible, y a medida que el mundo recuerda esto,
El viejo paradigma comienza a desmoronarse, porque ningún poder sobrevive a la luz del ser consciente, y así la oración perdida cumple su destino. Ella regresa no para fundar una nueva religión, sino para disolver las fronteras que las separan a todas. El Padre Nuestro deja de ser una oración verbal y se convierte en el pulso del cosmos. El hombre deja de buscar a Dios y comienza a dejar que Él respire a través de él. La devolución se ha completado. La luz que parecía oculta ya no necesita ser buscada. Ella ya está aquí. Respiración, viviendo, recordándote a ti mismo, en tu interior. Mirad, yo estoy a la puerta y llamo. Estas palabras han resonado durante 2 milenios, pero pocos se han dado cuenta de que la puerta de la que habló Jesús no está hecha de madera, no se abre hacia afuera, sino hacia adentro. Y el toque, suave, persistente, no proviene de fuera del corazón, sino del interior mismo del aliento. Con cada aliento, Cristo late. Con cada respiración consciente, la palabra vuelve a hacerse carne. No como un acontecimiento lejano, no como un milagro reservado para un tiempo sagrado, sino ahora, en este preciso instante en que el aire entra en ti y despierta algo que el pensamiento no puede nombrar. Cuando recitas la oración completa, incluyendo la línea olvidada, porque tuyo es el espíritu y la luz que respiran eternamente a través de mí, sucede algo invisible. El cuerpo se convierte en un templo viviente, la respiración se convierte en un altar, y la distancia entre el cielo y la tierra desaparece, porque ambos respiran al mismo ritmo. La palabra, que una vez fue carne en Belén, vuelve a ser carne cada vez que alguien la recuerda. La encarnación no fue un evento aislado, es un proceso continuo. Cristo nace siempre que la conciencia despierta al espíritu que mora en ella. El misterio del nacimiento divino es el misterio del aliento, el eterno entrar y salir de Dios en todas las cosas. Este es el puente viviente que revela la oración restaurada, no un vínculo simbólico, sino un circuito de energía, la verdadera división entre lo invisible y lo visible. La respiración humana es el lenguaje secreto de la palabra. Cuando inhalas, Dios habla. Cuando expire, responda. Y en este diálogo silencioso, toda la creación continúa. Los antiguos lo sabían. Lo llamaban respiración logotipos neumáticos, la palabra susurrada. Para ellos, el aire no era solo una sustancia física, era portador de conciencia. Cada molécula llevaba en su interior el eco de la primera palabra pronunciada al principio de los tiempos. Hágase la luz. Y es esta luz, que aún vibra en el aire, la que respiras en cada segundo de tu vida. Por lo tanto, la verdadera oración no consiste en repetir frases, sino para recordar el ritmo del cosmos dentro del pecho. Tu corazón late, tus pulmones se expanden, el aire se mueve, y todo lo que existe respira contigo. Es el mismo movimiento que agita las mareas, las estaciones, los planetas. El universo entero es aliento divino, y el cuerpo humano es su miniatura. Cuando Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo», no les estaba concediendo algo nuevo, sino que reactivando el circuito que siempre ha existido. Les estaba recordando que el Espíritu ya habitaba en ellos, esperando ser reconocido. El aliento fue el sello, el recuerdo, la silenciosa transferencia de la conciencia de Cristo al corazón humano. Y eso es exactamente lo que sucede cuando oras con el versículo restaurado. El mismo aliento que movió a los discípulos te mueve a ti. La misma luz que brillaba entonces se reaviva ahora en sus ojos. Te das cuenta de que el Espíritu no desciende, el surgir. No viene de arriba, viene del centro. En ese momento, la fe deja de ser creencia y se convierte en experiencia directa. No es que creas en Cristo, sino que sientes que se mueve dentro de ti. Tú no buscas a Dios, tú lo respiras.
y el silencio después de la oración deja de ser vacío, se convierte en plenitud. Ya no existe separación entre quien ora y quien escucha, porque ambos son el mismo ser en diferentes estados mentales. Esta es la revelación que el imperio temía, que los dogmas intentaron borrar y que los místicos preservaron en las arenas del tiempo. La palabra no era solo una palabra, era aliento. Y Él continúa haciéndose carne en todo aquel que despierta. Cuando se comprende esta verdad, todo lo que parecía distante se acerca. Las Escrituras dejan de ser historias sobre otros y se convierten en espejos. Belén deja de ser un simple lugar en el mapa y se convierte en el corazón humano. La cruz, símbolo del sufrimiento, se revela como el punto donde el cielo y la tierra se encuentran dentro de ti. Y el reino de Dios deja de ser una promesa y se convierte en una realidad. La oración restaurada devuelve esa comprensión. Ella no solo conecta al hombre con lo divino, sino que también recuerda que nunca fueron separados. Al recitar el último versículo, el aliento se convierte en palabra y la palabra se convierte en luz. Es en este momento cuando la palabra se convierte en aliento y la respiración se convierte en el acto de fe más puro. La luz que estaba oculta se revela, no como un destello de luz, sino como una certeza silenciosa. Te das cuenta de que la vida misma es una oración, que cada latido del corazón es un amén silencioso y que el universo entero participa del mismo rito. Todo reza, todo vibra, todo respira el mismo nombre, la cosa, fuente de todo aliento. Y cuando comprendas esto, el miedo desaparecerá, el tiempo se curva, la eternidad cabe en un solo instante de lucidez. Cristo no va a regresar, Él es respirando ahora mismo a través de ti. La palabra se convierte en aliento, y el aliento es la palabra que continúa creando el mundo, por dentro y por fuera, en ti y a través de ti, ahora y siempre. Cierra los ojos. Respirar. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. El mismo aire que tocó el mar, cruzó las montañas y nutrió los bosques. Este es el aliento del Padre que fluye a través de ti. Él nunca se fue. Siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que te dieras cuenta. La oración no termina. Respira, y cada vez que lo pronuncias no estás pidiendo algo, estás recordando. Recuerda que el Espíritu no es un visitante, sino un residente. Recuerda que el templo no está en la cima de las colinas, sino dentro de tu corazón. Eres un templo viviente. Vosotros sois la luz del mundo. Eres hijo del Dios viviente. Y ahora la devolución se ha completado. En este punto no hay nada más que decir. La búsqueda cesa, porque quien busca y lo buscado son lo mismo. El silencio ya no es vacío, sino plenitud. Te das cuenta de que el Padre Nuestro no es solo una oración que se recita, sino una frecuencia que vidas. Cada respiración es un verso, cada latido del corazón, una palabra sagrada. La memoria disuelve las fronteras. Ya no existe lo sagrado ni lo profano, el cielo ni la tierra, lo humano ni lo divino. Solo existe un ser que respira en todas sus formas. La vida que palpita dentro de ti es la misma vida que palpita en las estrellas. El mismo aliento que mueve el viento mueve tu pecho, y todo canta el mismo nombre, la cosa, fuente eterna. Comprendes, pues, que el verdadero milagro nunca estuvo en los cielos, sino en cada respiración que tomas. La revelación no es algo que sucede afuera, sino algo que recuerda dentro. Es el despertar del Cristo interior, silencioso y luminoso, en la conciencia que finalmente se reconoce como parte de su propia creación. En este estado, el mundo cambia sin que nada tenga que cambiar. Las mismas calles, los mismos rostros, los mismos desafíos, pero todo brilla de manera diferente. Lo ordinario se vuelve sagrado, el instante, infinito,
No necesitas huir de la vida para encontrar a Dios, porque ahora lo sabes, la vida es el cuerpo de Dios en movimiento. La oración del Señor restaurada ya no es una secuencia de palabras antiguas, y el mapa de retorno, el camino del Espíritu, recordándose a sí mismo a través de ti. Es una oración que no termina con un amén, sino con un suspiro. Es la unión entre quien ora y por quien se ora. Cuando lo pronuncias en silencio, el universo responde con vibraciones. No se necesitan pruebas, ni fe ciega. Basta con la experiencia. Puedes sentir la calidez de su presencia. Siente la ligereza de la paz. Siente la inmensidad de la eternidad en un solo instante. Todo lo que parecía lejano regresa. El reino está dentro de ti. Gloria fluyendo dentro de ti, el poder respirando a través de ti, el Espíritu siendo tú, y así el círculo se cierra. El hilo que se rompió hace siglos vuelve a unir el cielo y la tierra, al hombre y lo divino, al aliento y la luz. Ya nada se pierde, porque todo siempre ha estado contenido en ese mismo aliento eterno. Ahora, la invitación es simple: vive despierto. Respira conscientemente, habla menos con los labios y más con el corazón. Que cada acción sea una extensión de la oración, que cada encuentro sea un recordatorio de la unidad y cada silencio un altar. Porque la oración no termina cuando cesan las palabras. Ella continúa en la vida que elijas vivir después del amén. Y cuanto más vivas en la presencia del Espíritu, más se reconocerá el Espíritu a través de ti. El Padre no está en el futuro que se espera, sino en el presente que se siente. El Hijo no es el que volverá, sino el que despertará. Y el Espíritu es el aliento que une lo invisible y lo visible. Ahora, en este mismo instante, tú eras la búsqueda y tú también eres la respuesta. Era el eco y también es la voz. Fue olvidado y ahora se recuerda. Y así se cumple la palabra. La oración respira, el Espíritu fluye, la luz recuerda. La devolución es total. Y el silencio que sigue no es el final, es el sonido de Dios respirando a través de ti.